Proyecto Miscoac, llevando la cultura a la comunidad. La vida de Lazarillo, primera parte. La obra seleccionada es un clásico que retrata a una sociedad en alguna época en la línea del tiempo, sus costumbres, su forma de pensar, la forma en que actuaban y se relacionaban. Puedo asegurar que a pesar del desarrollo, en la actualidad aún existen sociedades donde se maltrata a los niños y a las mujeres sin razón ni justificación. Hagamos un esfuerzo por dar educación y desarrollo a los niños. Es el futuro de esta sociedad. Respetemos a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores y a los discapacitados. Lázaro de Tormes, hijo de Tome González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes. Por esta causa tomé el sobrenombre de Lázaro de Tormes. Mi padre fue molinero más de 15 años. Tenía el cargo de proveer a una molienda de una aceña que está en la riviera de aquel río. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, le tomó el parto y me parió allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Siendo yo un niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertos robos en los costales de los que allí venían a moler, por lo cual fue preso y confeso, no lo negó, padeció persecución por justicia. En este tiempo se hizo una cierta armada contra los moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de asemilero, mulero, de un caballero que allá fue y con su señor como leal criado acabó su vida. Mi madre viuda, sin marido y sin abrigo, determinó arrimarse a los buenos por formar parte de ellos y vino a vivir a la ciudad. Alquiló una casilla
y se dedicó a guisar y dar de comer a algunos estudiantes y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Allí ella conoció a un hombre moreno, de aquellos que cuidaban a los caballos. Algunas veces venía a nuestra casa por la noche y se iba a la mañana siguiente. Otras veces, de día, llegaba a la puerta con el pretexto de comprar huevos y entraba a la casa. Yo al principio le tenía miedo, viendo el color y mal gesto que tenía, pero luego de que vi que con sus venidas mejoraba el comer, le fui queriendo, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leña para que nos calentáramos. De manera que, a manera de amancebamiento, mi madre vino a darme un negrito como hermano, muy bonito, al cual yo cargaba y ayudaba a cuidarlo. Y me acuerdo de que, estando el negro de mi padrastro jugueteando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él con miedo, refugiándose en mi madre y, señalando con el dedo, decía: «Mamá, Coco, mamá, Coco». Y respondió él, mi padrastro, riendo: «Hijo de puta». Yo, aunque muy niño, noté aquella palabra de mi hermanito y, reflexionando, dije entre mí: ¿cuántos hay en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? A mi padrastro le decían el Zaide, que así se llamaba. Él tenía malos hábitos. Le gustaba hurtar la comida de las caballerizas y algunos implementos de las monturas y herrajes, haciendo uso del abuso de confianza que le habían concedido sus patrones, y tenía la costumbre de alardear sus fechorías. Una de las conversaciones de El Zaide llegó a oídos de el mayordomo y, hecha la pesquisa, se detectó que la mitad de la cebada que le daba para alimentar a los caballos la hurtaba también el salvado, la leña y almohazas, bayetas para limpiar caballos, mandiles y las mantas y sábanas de los caballos, las hacía perdidas, y cuando otra cosa no tenía, a los caballos
deserraba y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanito. No nos maravillemos de un clérigo ni de un fraile, porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus dévotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto. Y se le probó cuanto digo y aún más, porque a mí con amenazas me preguntaban y como niño respondía y descubría cuánto sabía con miedo, hasta ciertas herraduras que por mando de mi madre a un herrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, echaron grasa hirviente sobre las heridas, y a mi madre pusieron pena por justicia sobre el acostumbrado centenario, 100 azotes, que en casa del sobredicho comendador no entrase ni al lastimado zaide en la suya acogiese. Mi madre, por no echar la soga tras el caldero, o sea, por no echarlo todo a perder, la triste se esforzó y cumplió la sentencia, y por evitar peligro y quitarse de las malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana, y allí padeció mil importunidades. Terminó de criar a mi hermanito hasta que supo andar y a mí hasta que pude ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas y por lo demás que me mandaban. Mi primer amo, al que me encomendó mi madre, en este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual pareciéndole que yo sería para adestralle, o sea, para guiarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole, como era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Guelbes, renombradas expediciones militares, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por su hijo. Y así le comencé a servir y adestrar, o sea, a guiar por donde caminaba a mi nuevo y viejo amo.
Mi estancia en Salamanca con el ciego y la despedida de mi madre. Como estuvimos en Salamanca algunos días, le pareció a mi amo que no tenía la ganancia esperada, entonces determinó irse de allí, y cuando tuvimos que partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Te he criado y con buen amo te he puesto. Válete por ti mismo. Cuando salimos de Salamanca, el motivo de mi amo fue venir a tierra de Toledo, porque decía ser allí la gente más rica. Y así me fui con mi amo, que estaba esperándome. Salimos de Salamanca y llegando al puente, a la salida de la ciudad, está un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Y el ciego me mandó que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo: Lázaro, pon el oído cerca de este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza cerca de la piedra, afirmó fuertemente la mano y me dio una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y me dijo: Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Rió mucho y se burló. Me pareció en aquel instante, desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí: ¿verdad dice éste, que me cumple avisar el ojo y avisar, estar sobre aviso? Pues solo yo soy pensar como me sepa valer. Comenzamos nuestro camino y en muy pocos días me mostró jeringosa, y como me viese de buen ingenio, se holgaba mucho y decía: yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos o advertencias para vivir muchos te mostraré. Y fue así que después de Dios, éste me dio la vida, y siendo ciego me iluminó y adestró en la carrera de vivir.
Nos enseña el ciclo de la vida humana, caracterizado por un subir y bajar continuo, propiamente dicho, la fortuna entendida como el poder de la casualidad y arbitrariedad de todo lo humano, era algo muy en contra de la doctrina católica en la Edad Media. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos, cuánto vicio. Pues regresando a los asuntos del bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios creó el mundo, a ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila, ciento y tantas oraciones sabía de coro, un tono bajo, reposado y muy sanable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba, un rostro humilde y devoto que con muy buen semblante y compostura ponía cuando rezaba sin hacer gestos ni visajes con boca ni ojos como otros suelen hacer. Allende de esto, más allá de esto, tenía otras mil formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronóstico a las preñadas si traían hijo o hija, pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para muela, desmayos, males de madre, males de matriz. Finalmente, nadie le decía padecer alguna pasión, sufrimiento, que luego no le decía, haced esto, haréis esto otro, coged tal hierba, tomad tal raíz. Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuanto le decía creían. De estas sacaba él grandes provechos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced que, con todo lo que adquiría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre, y así no me desmediaba, no comía yo la mitad de lo necesario, digo verdad. Si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre, mas con todo su saber y aviso le contaminaba o le dañaba con engaños, de tal suerte que siempre o las más veces me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales
contaré algunas, aunque no todas, a mi salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo, que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado con su llave. Al meter todas las cosas y sacarlas, era con tan gran vigilancia y tanto por contadero, o sea, contaba una por una, que no bastara hombre en todo el mundo a hacerle menos una migaja, mas yo tomaba aquella lacería, la miseria que él me daba, la cual en menos de 2 bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba entretenido en otras cosas, yo hábilmente, muchas veces, de un lado del fardel descosía y volvía a coser, sangraba el avariento fardel, sacando no por tazas, no en pequeñas cantidades, pan, más buenos pedazos, torreznos, longaniza, y así buscaba convenientemente tiempo para rehacer no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. Todo lo que podía sisar y hurtar traía en medias blancas, monedas de poco valor. Y cuando le mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había el que se las daba amagado con ella, lo habían engañado. Cuando yo la tenía la lanzada en la boca y la media aparejada, que por presto que él echaba la mano, ya iba de mi camino aniquilada en la mitad del justo precio. Se quejaba ante mí el mal ciego, porque al tiento luego conocía y sentía que no era blanca entera y decía, ¿qué diablo es esto que después que conmigo estás no me dan sino medias blancas? Y de antes una blanca y una maravendí hartas veces me pagaban. En ti debe estar esta desdicha. También él abreviaba el rezar y la mitad de la oración no acababa, porque me había pedido que, y yéndose el que mandaba rezar, le tirase por cabo del capuz, de la capa, y yo así lo hacía. Luego él tornaba a dar voces diciendo, manda rezar tal y tal oración, como suelen decir, usaba poner cabe, o sea, solía poner junto a sí un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy pronto le agarraba y daba un par de tragos callados y lo regresaba a su lugar. Mas me duró muy poco el gusto,
porque en los tragos conocía la cantidad de líquido en su jarro. Detectaba los tragos que yo había tomado y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro. Antes lo tenía por el asa asido o agarrado. Mas no había piedra imán que así evitara que yo con una paja larga de centeno, un tallo largo usado como un popote, que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. Mas, como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió y de allí en adelante cambió la forma de asegurar su jarro y su vino y asentaba su jarro entre las piernas y le atrapaba con la mano y así bebía seguro. Yo como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel método de la paja ya no me funcionaba, ni valía, opté por hacer un hoyo en el fondo del jarro, haciendo una fuentecilla con el agujero sutil, y delicadamente con una muy delgada tortilla de cera taparlo. Y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, me metía entre las piernas del triste ciego, a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos, y al calor del fuego, luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita la gota se perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada, se espantaba, se maldecía, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser. No diréis, tío, que os lo bebo yo, decía, pues no le quitáis de la mano. Tantas vueltas y tientos le dio al jarro que halló la fuente y cayó en la burla, mas así lo disimuló como si no lo hubiera sentido. Y luego al otro día, teniendo yo resumando mi jarro como solía, no pensando en el daño que me estaba aparejando, ni que el mal ciego me sentía, me senté como solía hacerlo, estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos, por mejor gustar el sabroso licor. Sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mi venganza y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso verdaderamente, me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima.
Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela en muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy en día me quedé. Desde aquella hora quise desear mal al mal ciego, y, aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado y pasado con aquel cruel castigo. Me lavó con vino las roturas que con los pedazos de jarro me había hecho, y sonriéndose decía: ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud, y otros donaires que a mi gusto no lo eran. Ya que estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando que a pocos golpes tales el cruel ciego se libraría de mí, quise yo librarme de él, mas no lo hice tan pronto, por hacerlo más a mi favor y provecho. Y aunque yo quisiera asentar mi corazón y perdonarle, el jarrazo no daba lugar al maltratamiento que el mal ciego de allí en adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, dándome coscorrones y repelándome, y si alguno le decía por qué me trataba tan mal, luego contaba el cuento del jarro, diciendo: ¿pensaréis que este mimoso es algún inocente? Pues oíd si el demonio ensayara otra tal hazaña. Santiguándose los que le oían decían: mira, ¿quién pensara de un muchacho tan pequeño tal ruindad? Y reían mucho el artificio, y le decían: castigaldo, castigaldo, que de Dios lo habréis. Y él con aquello nunca otra cosa hacía. Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos, y adrede por hacerle mal y daño. Si había piedras, lodo o por lo más alto, por allí lo llevaba, que aunque yo no iba por el camino más fácil, me holgaba a mí de quebrar un ojo por quebrar dos al que ninguno tenía. Con esto, él siempre con el extremo del bastón me pegaba en la coronilla, por lo que siempre traía muchos chichones y raspones hechos con sus manos. Y aunque yo juraba no hacerlo con malicia, sino por no hallar mejor camino, no me aprovechaba ni me creía más. Tal era el sentido y el grandísimo entendimiento del traidor.
Y porque vea vuestra merced a cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me acaecieron, con el cual me parece dar a entender su gran astucia. Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo, porque decía ser la gente más rica, aunque no muy limosnera. Su astucia se apegaba a este refrán: más da el duro que el desnudo. Y vinimos por este camino a los mejores lugares, donde hallaba buena hospitalidad y ganancia. Allí nos quedábamos por un tiempo considerable, donde no, al tercer día nos marchábamos. Hacíamos San Juan. Sucedió que llegando a un lugar que llaman Almorox, cuando estaban cosechando las uvas, un recolector de uvas le dio un racimo de ellas en limosna, y como suelen ir los cestos maltratados, y también porque las uvas en aquel tiempo están muy maduras, se le desgranaba el racimo en la mano. Al meterlo en el fardel, se magullaban y se convertía en mosto o zumo exprimido de la uva, lo que él se comía en el momento. Entonces acordó de hacer un banquete, así por no poder llevar las uvas, por ser perecederas, como por contentarme, ya que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. Nos sentamos en un valladar junto a una barda y dijo: ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas y que hayas de él tantas partes como yo. Hemos de repartirlo de esta manera: tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que nos lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. Hecho así el concierto, comenzamos a comer las uvas, según lo establecido por el ciego, mas luego, al segundo lance, el traidor mudó el propósito y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, rompía el pacto, no me contenté ir a la par con él, mas aún pasaba adelante, dos a dos y tres a tres, y como podía las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano, y meneando la cabeza dijo: Lázaro, me has engañado. Juré yo a Dios que has tú comido las uvas tres a tres. No comí, dije yo, más. ¿Por qué sospecháis eso? Respondió el sagacísimo ciego. ¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas. A lo cual
Yo no respondí. Yendo que íbamos así por debajo de unos portales en Escalona, a donde a la sazón estábamos en casa de un zapatero. Había muchas sogas y otras cosas que de esparto, planta de hojas resistentes, se hacen, y algunas de ellas le pegaron a mi amo en la cabeza, el cual, alzando la mano, tocó en ellas y viendo lo que era, dijo: Anda, presto, muchacho, camina rápido, salgamos de entre tan mal manjar que ahoga sin comerlo. Yo que bien descuidado iba de aquello, miré lo que era, y como no vi sino sogas y cinchas, que no era cosa de comer, le dije: Tío, ¿por qué decís eso? Me respondió: Calla, sobrino, según las mañas que llevas, lo sabrás y verás cómo digo verdad. Y así pasamos adelante por el mismo portal y llegamos a un mesón. En la puerta había muchos cuernos en la pared donde ataban los arrieros a sus caballos y mulas. Y como iba tentando si era allí el mesón a donde él rezaba cada día por la mesonera la oración de la emparedada, asió de un cuerno y con un gran suspiro dijo: Oh, mala cosa, peor que tienes la hechura. ¿De cuántos eres deseado poner tu nombre sobre cabeza ajena, y de cuán poco tenerte ni aun oír nombre por ninguna vía? Como le oí lo que decía, dije: Tío, ¿qué es eso que decís? Calla, sobrino, que algún día te daré esto que tengo en la mano, alguna mala comida y cena, veneno. No la comeré yo, dije, y no me la dará. Yo te digo la verdad, si no lo has de ver si vives. Y así caminamos adelante hasta la puerta del mesón, a donde plugiere, a donde él rezaba o rezaría a Dios. Nunca allá llegamos, según lo que me sucedía con él. Todo lo que más rezaba era por mesoneras y por bodegoneras y turroneras y rameras, y así rezaba por las benditas mujeres, porque por algún hombre casi nunca le vi decir oración. Me reía entre mí y, aunque yo era muy joven, noté mucho la discreta consideración del ciego. Mas por no ser prolijo, por no extenerme tanto, dejo de contar muchas cosas,
así graciosas como de notar, que con este mi primer amo me acaecieron o me sucedieron. Y quiero decir el despidiente y con él acabar, quiero apartarme de él y que cada uno siga su camino, porque usted debe saber que estábamos en Escalona, Villa del Duque de Escalona, en un mesón y me dio un pedazo de longaniza para que la asara, ya que la longaniza había pringado y comiéndose las pringadas, había cortado la longaniza y comido un pedazo. Sacó un maravedí, moneda española, de la bolsa y me mandó que fuese por el vino a la taberna. Me puso el demonio en el aparejo, delante de los ojos, el cual, como suelen decir, la ocasión hace al ladrón. Y fue que había un nabo pequeño, larguillo y ruinoso, y de tal forma que cavé, lo arranqué y lo puse en el fuego, junto a la longaniza que estaba asándose, y desprendía un rico olor a carne asada. Y como al presente nadie estuviese, sino él y yo solos, como me vi con apetito goloso, habiéndome puesto dentro del sabroso olor de la longaniza, del cual solamente sabía que había de gozar, no mirando qué me podría suceder, pospuesto todo el temor por cumplir con el deseo, en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero. Saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el asador, el cual mi amo, dándome el dinero para el vino, tomó y comenzó a dar vueltas al fuego, queriendo asar al que de ser cocido por su demérito había escapado. Y fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la longaniza. Y cuando vine, hallé al pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas apretado el nabo, al cual aún no lo había comido y no sabía que era el nabo, por no haberlo tentado con la mano. Como tomase las rebanadas y mordiese en ellas, pensando también llevar parte de la longaniza, se halló en frío con el frío nabo. Se alteró y dijo: ¿qué es esto, Lazarillo? Lacerado de mí, dije yo, si queréis a mí echar o achacar algo, ¿no vengo yo de traer el vino? Alguno estaba ahí y por burlar haría esto. No, no, dijo él, que yo no he dejado el asador de la mano. No es posible. Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel trueque y cambio,
mas poco me aprovechó, pues a las astucias del maldito ciego nada se le escondía. Se levantó y me asió por la cabeza y llegó a olerme el aliento. Y como debió sentir el vuelvo, el aliento, a uso de buen podenco, por mejor satisfacerse de la verdad y con la gran agonía que llevaba, con las manos me abría la boca sin mi consentimiento e imprudentemente metía la nariz, la cual él tenía luenga y afilada, y aquella sazón con el enojo se había aumentado un palmo y con el pico de su nariz me llegó a la campanilla. Y con esto, y con el gran miedo que yo tenía, y con la brevedad del tiempo, la negra longaniza aún no había hecho digestión en el estómago. Y lo más principal, con el destiento de la cumplidísima nariz, medio casi ahogándome, todas estas cosas se juntaron y fueron causa que el hecho y golosina se manifestase y lo suyo fuese vuelto a su dueño, de manera que antes que el pinche ciego sacase de mi boca su trompa o su nariz, tal alteración sintió mi estómago que le dio con el hurto en ella, de suerte que su nariz y la negra mal mascada longaniza al mismo tiempo salieron de mi boca. Oh, gran Dios, ¿quién estuviera aquella hora sepultado, que muerto ya lo estaba? Fue tal el coraje del perverso ciego que, si por el escándalo no acudieran algunos curiosos, pienso no me dejaría con la vida. Me agarró de los cabellos, quedándose entre sus manos llenas de aquellos pocos cabellos que yo tenía. Me arañaba la cara y rasguñando el pescuezo y la garganta, y decía que esto bien lo merecía, pues por la maldad me venían tantos castigos. Y en cuanto esto pasaba, a la memoria me vino una cobardía y flojedad que hice, por la cual me maldecía, y fue no dejarle sin narices, pues tan buen tiempo tuve para ello, que la mitad del camino estaba andado, que con solo apretar los dientes se me quedaran en casa, y con ser de aquel malvado, por ventura lo retuviera mejor mi estómago, que retuvo la longaniza, y no pareciendo ellas, pudiera negar la demanda, plugiera a Dios que lo hubiera hecho, que eso fuera así,
que así. Nos ayudaron los amigos de la mesonera y los que allí estaban, y con el vino que para beber le había traído, me lavaron la cara y la garganta, sobre lo cual discantaba el maldito ciego Donaires diciendo: por verdad, más vino me gasta este mozo en lavatorios al cabo del año que yo bebo en dos. A lo menos, Lázaro, eres en más cargo deudor al vino que a tu padre, porque él una vez te engendró, mas el vino 1000 te ha dado la vida. Y luego contaba cuántas veces me había descalabrado y harpado o arañado la cara, y con el vino luego sanaba. Yo te digo, dijo, que si un hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino, ¿qué serás tú? Y reían mucho los que me lavaban con esto, aunque yo negaba. Mas el pronóstico del ciego no salió mentiroso, y después acá muchas veces me acuerdo de aquel hombre que sin duda debía tener espíritu de profecía, y me pesa de los sinsabores que le hice, aunque bien se lo pagué, considerando lo que aquel día me dijo, salirme tan verdadero como adelante vuestra merced oirá. Visto esto y las malas burlas, porque el ciego se burlaba de mí, determiné al fin abandonarlo, y como lo había pensado y lo tenía en voluntad, con este último juego que me hizo afirmarlo más, y fue así que luego al otro día salimos por la villa a pedir limosna, y había llovido mucho la noche anterior, y en el día seguía lloviendo. Él andaba rezando debajo de los portales que en aquel pueblo había, donde no nos mojábamos. Mas como la noche se venía y no cesaba de llover, me dijo el ciego: Lázaro, esta agua es muy porfidia, y cuanto la noche más cierra, más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. Para ir allá a la posada habíamos de pasar un arroyo,
que con tanta agua estaba muy crecido, similar a un río. Yo le dije: tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis, yo veo por dónde lo crucemos más rápido, sin mojarnos tanto. Por allí se ve que se estrecha mucho y saltando pasaremos fácilmente al otro lado. Le pareció buen consejo y dijo: discreto eres, por esto te quiero mucho. Llévame a ese lugar donde el arroyo se angosta, que ahora es invierno y hace mal el agua, y más llevar los pies mojados. Yo, que vi el aparejo a mi deseo, le saqué debajo de los portales y lo llevé derecho a donde estaba un pilar o poste de piedra en la plaza. Servía de soporte para cargar los saledizos en los techos de aquellas casas. Y le dije: tío, este es el paso más angosto que hay en el arroyo. Como llovía mucho y el triste ciego se mojaba, y con la prisa que llevábamos por salir del agua que encima nos caía, y lo más principal, porque Dios le cegó aquella hora el entendimiento, fue por darme venganza de él. Confiado me creyó y dijo: ponme bien derecho y salta tú el arroyo. Yo le puse bien derecho, enfrente del pilar, y doy un salto y me pongo detrás del poste como quien espera tope de toro. Y le dije: ¡sus! Salta todo lo que podáis, porque deís de este cabo del agua. Aún apenas lo había acabado de decir cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto, y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera una gran calabaza, y cayó luego para atrás, medio muerto y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¿Y oliste la longaniza y no el poste? ¡Ole! ¡Oled! ¡Ole! Le dije yo. Tecajique, comunidad de trabajo y amistad. Mixcoatl es un eslogan inspirado en un personaje de la cultura toltecayotl, Mixcoatl. Maguey, inversión sustentable, comunidad orgullosamente activa, Tecajique laborando.